la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos porque el Padre, en su infinito amor, nos permite estar una vez más de pies. Tenemos el don inefable de la vida. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza para encontrarnos con el verdadero Dios a través de Jesucristo, el único rescatador y conector. No hay más. Y también aprovechamos este tiempo que Dios nos da para estar en comunión los unos con los otros, siempre entendiendo que en el seno familiar es donde se debe manifestar la evidencia del Santo Espíritu, es decir, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo que empieza con amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Allí estamos nosotros, tratando cada día de aprovechar estas 24 joyas que el Señor nos entrega, 24 horas, para que vivamos un día a la vez. Recordemos que por más que nos afanemos, no podemos nosotros añadir a nuestra estatura un codo. Y por más que nosotros procuremos, no conocemos el mañana, de manera que oramos al Señor por si Dios quiere más tarde. Mientras, repito, nosotros moviéndonos perfectamente como sabios, no siendo necios, desperdiciando el tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Ahora bien, en este día nosotros continuamos con la lección que tenemos en el día de hoy en el libro de Romanos. El día martes de la semana pasada iniciamos estudiando el capítulo 1 y gracias al Señor el día domingo culminamos en el verso 16. Ayer estudiamos el verso 17, ayer martes. Todas estas enseñanzas están subidas en nuestro portal, está establecido en nuestra plataforma en YouTube. Si usted quiere conocer de esos maravillosos estudios, entonces accese usted y revise para que aprenda la doctrina del Señor, porque a través de este estudio estamos aprendiendo en una lectura ordenada y sistemática el carácter de Dios a través de lo que es un verdadero siervo de Dios como Pablo. Recuerden que nosotros tenemos que tener un paradigma lo más ajustado a las Sagradas Escrituras, y qué mejor paradigma que el apóstol Pablo, que se atrevió a decir en una de sus locuras: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Y de hecho, nosotros ponemos la mirada en el Señor, estudiamos las Sagradas Escrituras, estamos viendo en el estudio de Romanos cómo nos movemos a través de toda la panoplia que Dios nos ha dejado en la bendita palabra, nos movemos en los 66 libros, estamos buscando de ese carácter perfecto de Dios, estamos aprendiendo de las características benditas del Dios eterno y con el compromiso de al aprenderla nosotros emularla, porque se trata de lección aprendida, lección aplicada a nuestras vidas, es una lección que compartimos posteriormente y podemos ayudar a los demás. Esa es la fórmula: lección aprendida, lección aplicada a nuestras vidas, lección que se comparte con los demás, es una lección que se amplifica y crece en nuestra vida, redundando para la vida eterna. Hoy vamos a estudiar a partir del verso 18 del capítulo 1 de Romanos, y allí vamos hasta donde el Señor nos los permita el día de hoy. Ahora bien, recuerde que el énfasis no es fagocitarnos los capítulos y los versículos de una manera ordinaria como cuando leemos una revista. No, se trata es de que nosotros al engullirnos las Sagradas Escrituras, al comerla, podamos discernir, ir poco a poco. Para ello, nosotros hacemos incisos, profundizamos en términos, entendemos el contexto, entendemos, bendito sea el nombre del Señor, el porqué de las cosas, y entonces al tomar la lección precisa decimos amén, y de eso se trata, de manera tal que nos movemos con la paciencia del Señor, y nosotros aprendiendo en esa paciencia de Dios estamos capacitándonos, llenando nuestras lámparas de aceite, estando velando para que
en el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su congregación, nosotros podamos decir presentes. Recuerde que lo más importante es la vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dice en su palabra: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Y es una pregunta importante que debemos considerar el día de hoy. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Aquel hombre, dice la Biblia, que sacando cuentas e inventarios a fin de año, decía: qué magnífico año, he sido un buen empresario, cómo he crecido, tengo abundancia. Y preparó entonces en su mente aquel esquema conceptual y aquel esquema operativo para el año siguiente tener más bendiciones económicas en su negocio. Y dijo: haré graneros más grandes, haré inversiones, contrataré más personas, creceré más en la empresa. Y se acostó regocijado, pensando en su mente todo el plan. Dice el Señor que le tocaron la puerta a medianoche y vino un personaje y le dijo: prepárate porque te vengo a buscar. La muerte tocaba la puerta de su casa. Es que todos nosotros tenemos que entender que la orden a través de la naturaleza, el ciclo biológico en nuestras vidas es nacer, crecer, reproducirnos y morir. De manera tal que nosotros con los pies sobre la tierra debemos hacer la mejor inversión. La mejor inversión es tener la seguridad en Dios, y esa seguridad se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo de toda su gloria y tomó forma de siervo, y en carne batalló para vencer al que tenía el imperio de la muerte, y nos enseñó que es a través de la humillación a Dios, la obediencia a Dios con gemidos, pidiéndole a Dios las fuerzas para nosotros poder vencer al que tiene el imperio de la muerte. Y hecho esto, nos ha dado un gran ejemplo, abriéndonos un camino expedito para que donde Él está, nosotros un día estemos. Es decir, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si no tiene a Cristo? Es mejor Cristo, asegurarnos con Cristo, el rescatador, porque ¿de qué le vale al ser humano conquistar, tener, hacer y ser reconocido en el mundo entero si va a llegar el momento, por la naturaleza, que le tenga que dar cuentas a Dios? Debemos estar preparados para ese momento. Ahora, meditando en eso, escucha este tema, damos gracias al Señor y venimos con la enseñanza en esta mañana. Calladas que cruzan lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose el aroma de las flores del huerto, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del Rey del universo. Crujen las dinastías, se tambalean los reinos. La tierra sin balance tiembla cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo.
brindan sus alabanzas en forma de concierto. El día su sol radiante, la tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos. La noche con su luna, sus lindas madrugadas y radiantes luceros. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza con sus murmullos tiernos anuncian el regreso del Rey del universo. Crujen las dinastías, se tambalean los reinos, la tierra sin balance tiembla cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Esas nubes calladas que cruzan lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose el aroma de las flores del huerto, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza con sus murmullos tiernos anuncian el regreso del Rey del universo. Crujen las dinastías, se tambalean los reinos, la tierra sin balance tiembla cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa, está establecido a través de Chofar 105.1 FM. Mi nombre es José Rodríguez y nos pueden contactar a través de 824-1932, 04-26-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden oír y contactar a través de www.chofarsonando.com. A todos aquellos que quieren conocer nuestras redes, nos pueden ubicar por nuestras redes en YouTube y también en Instagram, Facebook como Chofar Sonando. Así, Chofar Sonando. Y también tenemos una página de este programa que Está Establecido. Nos pueden también ubicar en Está Establecido a través de YouTube y también a través, bendito sea el nombre del Señor, de TikTok. De manera que ustedes allí van a conseguir un material de las Sagradas Escrituras, una enseñanza magistral que el Señor nos permite cada día compartir con toda la grey, con todo el pueblo del Señor. Estamos estudiando Romanos, capítulo 1, y vamos a iniciarnos el día de hoy leyendo hasta el verso 17, y yo entonces voy al verso 18, todos allí a constatar. Recuerde que somos personas veraces, personas que lo constatamos todos, no nos movemos por emociones, nosotros nos movemos por el documento. Si el manual lo dice, lo escudriñamos, al entenderlo decimos el amén. Es importante que el amén se diga porque es la firma espiritual para confirmar que estamos entendiendo lo que es la enseñanza cristiana. Y estamos tomando un ejemplo en la carta a los romanos porque es una senda carta, hermanos, que bendice nuestras vidas, ya que se nota claramente lo que es el carácter de un siervo de Dios verdadero. Digo todo esto porque es necesario que en medio de tanta efervescencia de lo que es la apostasía dentro de la congregación por ser el último tiempo, se drene todo ese malestar, toda esa maldad que se ha enquistado dentro de las congregaciones producto de una mala enseñanza que viene de una revelación terrenal, satánica, diabólica, porque la verdadera esencia del Evangelio yace en las Sagradas Escrituras y todo lo podemos constatar, donde vemos a personas que antes de ser apóstol son siervos,
De hecho, somos esclavos del Señor con un llamado correcto, específico, pero no priorizando en el llamado, sino en lo que somos por la misericordia de Dios, esclavos de Jesucristo. La voluntad nuestra es la voluntad de Él, donde los caprichos, donde nuestros proyectos quedan sujetos a la voluntad de Cristo. Y eso lo estamos aprendiendo cabalmente. Lo estamos aprendiendo para nosotros emularlo, y emulándolo, entonces nosotros garanticemos vivir una vida en humildad y rectitud, siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, hermanos, porque necesitamos volver a la esencia, y la esencia está en las Sagradas Escrituras. La esencia no es que nosotros entonces estemos disparatados, emocionados, siguiendo las emociones, no. La esencia es volver al manual, porque dice el Señor claramente en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39: vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Palabra del Señor que establecida está. Las Sagradas Escrituras son las que nos enseñan el testimonio de Jesucristo, de su carácter, de la enseñanza que Él vino a compartir con nosotros a través de su ministerio en la tierra, cuando Él nos enseñó el nombre y la voluntad del Padre. Él lo dice claramente en la bendita palabra en el libro de Juan capítulo 17. Padre, les he enseñado tu nombre. Les he mostrado tu verdad a los que me diste de este mundo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es en el concepto de Jesucristo la vida eterna? Bueno, dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, concepto del Señor, que te conozcan a ti, el único Dios, el verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo que has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? A través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo más? ¿Por qué? Tales adoradores, Él busca que le adoren. Los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo conocemos al Hijo? ¿No es a través de las Sagradas Escrituras? Él no dice que son las que hablan de Él. ¿Se da cuenta lo importante de volver a las Sagradas Escrituras? Es por ello que estamos en la esencia. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 1 al 17, y yo leo el 18, y iniciamos la clase el día de hoy. Leemos las Sagradas Escrituras porque establecidas están. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Toda la gloria, la honra y la alabanza para el Señor. Ahora leemos el 18 e iniciamos en esta hora la consideración de esta poderosa y maravillosa carta de parte de Dios para su congregación. Libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Maravilloso. La ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí, hermanos, quiero que consideremos lo que es el argumento de Dios en este primer capítulo. Hemos venido hablando, hermanos, que la justicia, ayer lo decíamos, de Dios, es la esencia de Él, es su esencia. Y en la justicia de Dios, en el plan divino, como Él es tan justo, Él no quiere la muerte del que muere. Por eso Él, en su justicia, tiene un aspecto misericordioso y tiende su mano para que la raza humana se salve en todas las dispensaciones. Esa mano tendida de Dios en medio de su justicia se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el dador de la vida, el pan celestial, el maná que descendió del cielo, el agua de vida, la puerta estrecha, el buen pastor, el príncipe de paz, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre eterno, el Dios poderoso. Esa es la justicia de Dios. ¿Quiere usted saber en la justicia de Dios cuál es la misericordia de Dios para que usted tenga una opción a la vida? Jesucristo. Eso lo sabemos. Hemos hablado claramente que ese es el evangelio que predicamos, las buenas nuevas de salvación que son Jesucristo, para que nadie se pierda y todos los confines de la tierra tienen que oír este mensaje. Ahora bien, aquí empieza en el verso 18 el argumento a tomar cuerpo, porque inicia con ese por qué. ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué? Aquí está el argumento, hermanos. Esto es imperativo que nosotros lo entendamos cabalmente. Dios quiere, querido amigo, Dios quiere, querida amiga, hermano, hermana, que cada uno de nosotros, conocedores y no conocedores, griegos y judíos, aquellos que estamos en el camino de la fe, aquellos que están en un grupo religioso, aquellos que están fuera de los grupos religiosos, aquellos que se consideran mundanos. Dios quiere que usted entienda que necesita una justificación. Usted necesita una justificación. Mire, el salvoconducto. Usted necesita el santo y seña para moverse en la vida eterna. Y repito, ese salto y seña, ese salvoconducto, ese pase, el passport o
el pasaporte para la vida eterna se llama Jesucristo. Dios quiere que usted entienda que por usted ser hombre, mujer, raza humana, parido de mujer, usted es heredera de la muerte, del pecado. Escúchese bien. Porque Dios quiere que usted entienda que por ser naturaleza humana, usted está separado de Dios por el pecado. De repente usted tiene una conducta intachable delante de los hombres. De repente usted es una persona honorable. De repente usted es una persona que practica piedad, misericordia. De repente usted es una persona benévola, con obras caritativas. Usted se recuerda del pobre. De repente usted va recurrentemente a misa o hace oraciones en casa. De repente usted nunca maltrató a su madre, no maltrata a su esposa, a sus hijos. Y usted de repente, por tener una vida intachable profesionalmente, dice: yo no estoy haciendo nada malo. A nadie le he faltado el respeto, a nadie he ultrajado, no ando delinquiendo, todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo y con sudor de mi frente lo he ganado legítimamente. Bueno, si ese es el caso, yo quiero que usted escuche Romanos capítulo 1, pero quiero que lo escuche del verso 13 al 32. Óyelo, porque estamos en este capítulo, pero óyelo del 13 al 32. Mira lo que dice el Señor acá. Oído el tambor, porque la bendita palabra del Señor establecida está. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando de decir, que el Señor de una manera tan categórica lo deja establecido en las Sagradas Escrituras. Mira, con decirte que con el hecho de tú respirar, eres una persona que estás en evidencia y sabes que te falta algo. ¿Por qué? Empieza el versículo 18. ¿Por qué? Dios quiere que tú entiendas cabalmente que tienes una responsabilidad. Este es el argumento. Dios es bueno, Dios te tiende la mano en su plan de justicia, accediendo a ese epicentro de su ser, la misericordia. Dios tiende la mano a través de Jesucristo para que tú no mueras. Y tú que estás de esta parte terrenal, es que tú sabes que hay un Dios. Las cosas invisibles dan muestra de su eterno poder. El sol que tú puedes apreciar, la noche que tú puedes contemplar, el aire que respiras, tu entorno, la naturaleza, todo te da evidencia claramente de que hay un ser invisible que ha propiciado la creación. De manera que podemos nosotros decir exactamente lo del capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea que juzgas. Eres inexcusable. No tienes excusas. ¿Te das cuenta? Tú tienes una responsabilidad. Sabes que hay un Dios bueno, un Dios que es justo, tan justo en su esencia que nadie puede justificarse por sus méritos delante de Él, ni aun los seres celestiales. Es a través de Jesucristo, el mediador. Pero tiene que quedar claro en nuestras vidas, tiene que quedar impreso en nuestro corazón, totalmente impreso. Mira, con cincel y fuego, tiene que quedar impreso en nuestro corazón que Dios nos ama eternamente y para siempre, pero nosotros tenemos que ser recíprocos a ese amor, porque somos inexcusables. Quien quiera que seamos, hombres y mujeres, blancos y negros, pobres y ricos, pequeños y grandes, estudiados y analfabetas, todos somos inexcusables, porque el entorno nos da evidencia de un ser supremo, y ese ser supremo hoy nos habla claramente a través de las Sagradas Escrituras, y lo estás constatando tú junto conmigo, porque si estás leyendo las Sagradas Escrituras te das cuenta, Dios habla claramente. Sabiendo que hay un Dios, ¿qué haces? Te postras delante de cosas que no son Dios. Haciéndote sabio te haces necio. Cambias la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, por semejanza de hombres corruptos, por líderes religiosos. ¿Te das cuenta? Eres inexcusable. Dios es justo, amén. Es misericordioso, amén. Nos da Jesucristo, amén. Él no quiere la muerte del que muere, amén. Pero
porque tú eres inexcusable, quien quiera que seas, tienes que proceder al arrepentimiento, porque tú sabes que hay un Dios que te está llamando para que seas responsable con lo que haces. ¿O tú qué crees? Que Dios dio a su Hijo para que tú y yo pisoteáramos a su Hijo, usando a su Hijo como el pretexto de nuestra vida torcida, colgado simplemente en el pecho de un hombre mientras asesina, fornica, idolatra, maldice, pero con esa cruz en el pecho? ¿Te imaginas un asesino pidiéndole a Dios que le adiestre sus manos para derramar sangre, dice él, de culpables de su infelicidad, llenando la tierra de cadáveres de gente inocente delante de Dios? ¿Te imaginas a un asesino genocida pidiéndole a Dios la sabiduría para seguir inventando armas de destrucción masiva para caer del espacio sobre la humanidad y evaporarlos? ¿Te imaginas a un hombre hincado de rodilla implorándole a Dios la fórmula del gas y de la pandemia que va a destruir a la humanidad? ¿Cuántas personas en este momento de rodillas, con crucifijos en el pecho, implorándole a su Dios que les dé la capacidad de aniquilar a sus adversarios, sintiéndose que en sus rezos y oraciones tienen la patente de corso de quitarle la vida a su congénere, a su igual, pero justificados en sus rezos, justificados en sus oraciones, justificados en sus plegarias, y le dicen a Dios: dame habilidad en las manos para aniquilar a fulano y a fulana, dame el poder para que sufra, dicen. ¿Te imaginas? Porque tienes que entender que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que de verdad no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte tuya. Te tiende la mano en Jesucristo, y en esto hemos sido amplio, contundente. Si tú te arrepientes, tienes la oportunidad. Quien quiera que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te perdona y puedes estar justificado en Él a través de Jesucristo, aunque tus delitos y acciones te dejen el dedo señalador de una sociedad y tengas que pagar una condena delante de las autoridades convencionales. Y al fin y al cabo, lo más importante es lo que hizo aquel ladrón al lado de Jesús, que después de delinquir toda una vida, aprovechó el instante y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: desde este momento te digo que estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo más importante. Pero, óyeme bien, porque Dios es justo, tienes que entender lo siguiente: eres inexcusable, quien quiera que seas, porque es posible que en este momento estés haciendo oraciones profanadas, en un rincón, en una garita, en una cueva, en un espacio que tú llamas santuario, y tus rodillas, ardiéndote, las estás sacrificando porque quieres ver a tu enemigo lamiendo el polvo y entre los muertos. Y estás invocando espíritus, estás invocando a tu Dios para que elimine a tu adversario, porque es tanta tu envidia, es tanto tu egoísmo, es tanto tu orgullo y prepotencia, que en tu mente cauterizada no te das cuenta que esas lágrimas es para que Dios mate a tus adversarios.
creo que Dios le habla a alguien. Escucha este tema y seguimos. Mi corazón arde, pues yo lo presiento que tú volverás. Es mi anhelo estar a tu lado y mi vida libre de pecado. Mi corazón arde, pues yo lo presiento que tú volverás. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos altamente agradecidos porque estamos compartiendo, hermanos, la palabra del Señor. Ahora bien, todos aquellos que se están añadiendo, ubíquese en el libro de Romanos capítulo 1. Estamos hoy estudiando el verso 18. Presten atención porque esto es muy importante, hermanos, no se pierdan las lecciones que hemos tocado. Lecciones que al fin y al cabo van a llenar nuestras vidas del conocimiento liberador de Dios, porque es lo más importante que tomamos las Sagradas Escrituras para cada día ser más libres de las dogmas de este mundo, de las religiones y del pecado. Hay dos requisitos para ver a Dios: la paz con todo y la santidad. Y esto no es, hermanos, ser extremistas. Esto se trata de ser realistas, apegados al estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora bien,
Estamos en el verso 18 del capítulo 1 de Romanos y estamos diciendo que ese por qué es el argumento de Dios. El argumento para que usted y yo entendamos que en la justicia de Dios, en su infinito amor, en su grande misericordia, Dios tiene un plan justo, un plan verdadero, un plan que se debe ajustar, hermanos, a lo que Dios estableció. ¿Y qué es lo que Dios estableció, muchachos? A Jesucristo para ser justificado delante de Él. Dios tiene un atributo, justicia. En esa justicia priva la misericordia. Dios no quiere la muerte tuya. Dios no quiere la muerte mía. Por eso Él nos da el rescatador, al Hijo. El Hijo, bendito sea el nombre del Señor, es el que nos justifica delante del Padre. Esa es una verdad muy poderosa, pero porque Él es justo, Dios quiere que entiendas que tú tienes una responsabilidad de ir en consecuencia a ese amor. Él da a su Hijo unigénito, pero no es para que nosotros lo pateemos, no es para que nosotros colgándonos en el pecho o teniéndolo en el espaldar de la cama, allí colgado, nosotros creamos que siguiendo en nuestros pensamientos perversos, con un corazón lleno de amargura, deseando el mal a cuanto nos pasa por la mente, nosotros estamos justificados en esa reliquia, en ese crucifijo, en ese santo. Pero es que somos inexcusables. De repente tú dices, pero es que yo amo a Dios a mi manera y nadie me va a sacar de allí. Nadie me va a sacar de allí. Yo amo a Dios a mi manera, pero yo quiero que tú oigas, esto no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Oído al tambor, quiero que tomes la cita una vez más. Mira, ¿cómo se resume esto en la cita que acabamos de tener? Y te estoy leyendo hasta el verso 32 del capítulo 1. Por favor, mira. Romanos, capítulo 1, versículo 13 al 32. Leamos y escucha, sigue la secuencia, lee con nosotros para que te des cuenta que el Señor lo resume impresionantemente, pero si te identificas con esta lectura, debes de proceder a un arrepentimiento genuino, verdadero. Oye lo que el Señor dice a través de las Sagradas Escrituras. Esto es tan importante que tiene vigencia aproximadamente de 2000 años y nada ni nadie puede refutar esta enseñanza, porque esto tiene autoridad del Santo Espíritu, su sello. Si tú eres de Dios, oye la voz de Dios acá. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 32. La bendita palabra del Señor establecida está. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es la palabra del Señor. Ahora presta atención. Vea, hay una responsabilidad. En este porqué del capítulo 1, versículo 18, hay una responsabilidad. Quien quiera que seas, dice el capítulo 2, versículo 1, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su grandeza, se manifiesta con lo creado. Lo invisible hizo lo visible, y lo visible es lo que te llama la atención. Ahora, tú que estás en este momento justificado por alguna razón, decía en el segmento pasado que posiblemente estás hincado, posiblemente estás rezando, posiblemente estás siguiendo una línea de pensamiento, posiblemente estás en meditación, pero todo en base a una venganza, todo en base a un proyecto, todo en base a la destrucción de tu prójimo, de una familia, hombres que están rezando para que un hogar se rompa, para que la esposa deje a su esposo y se venga con él. Mujeres rezando, meditando, orando, para que el hombre deje a su esposa, deje a sus hijos, se fracture esa familia y se venga a vivir con ella. Mujeres llorando en este momento en la presencia disque de Dios, pidiéndole que la familia se fracture de ese caballero, para ella tener la satisfacción de quedarse con el trofeo, y Diosito, que la conoce, que la complace, lo va a hacer para ella, para su hija. ¿Te das cuenta? Es decir, eres inexcusable. Eres inexcusable, quien quiera que seas. Eres inexcusable. Sales a pescar en Río Revuelto. Vas a las reuniones sociales a ver qué familia fracturas,
para tu propio bienestar, seas hombre o seas mujer. ¿Crees que eso es responsabilidad ante Dios? Y te lo tengo que decir ramplán, porque es el carácter del apóstol. Un carácter que nosotros los hijos de Dios debemos emular. Debemos emular para aplicarlo primeramente a nuestras vidas, para ser nosotros verdaderamente recíprocos al amor de Dios, porque esta palabra debe ser primeramente para mí, pero también para todos los que oyen a través del circuito radial Chofar 105.1 FM y por www.chofarsonando.com. Claro, porque se trata es de que nosotros seamos delante de Dios entes que perseveremos en la voluntad del bendito. Por eso estamos aprendiendo de esta palabra. Por eso estamos aprendiendo de esta verdad. Y mira lo que sigue diciendo, porque esto, hermanos, tiene que quedar, repito, bien remachado en nuestras vidas. Porque la ira de Dios, es decir, el desagrado divino contra el pecado. ¿Tú crees que ese desagrado no va a terminar en algún momento? Es decir, ¿tú piensas que el que persiste en hacer lo malo no va a tener castigo? ¿Qué es lo que dice el capítulo 2, versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es la palabra de Dios. ¿Te imaginas en este momento? Es que puedo ver personas, hermanos, mujeres que están delante de Dios según, hombres que están delante de Dios y tienen una relación con una persona que está unida en casamiento y están rezándole, orándole a su Dios para que ese matrimonio, para que ese hombre, para que esa mujer, si es el caso de un hombre, dejen su hogar y se junten con ella, con él, y tienen lágrimas delante de Dios y dicen, pero es que es injusto, Dios. Pero por Dios, ¿tú crees que la ira de Dios hasta cuándo va a durar? ¿No se va a cumplir finalmente y el pecado va a tener su retribución? ¿Qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras? Y es por eso lo importante que tú lo certifiques. Tú que en este momento estás viviendo esa situación, certifica esto. Porque así como dice las Sagradas Escrituras, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, así como también dice esto a continuación. Romanos capítulo 6, versículo 23. Oído al tambor, porque esta es la bendita palabra del Señor, que establecida está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. La dádiva de Dios es Cristo. En su justicia reina su misericordia. Dios nos tiende la mano a través de Jesucristo. Él no quiere nuestra muerte, pero la paga del pecado es muerte, porque la ira de Dios, el desagrado divino contra el pecado, va finalmente, tiene un finish, y ese finish es la muerte eterna. ¿Me oyes? Es lo que nos enseña el Señor. El Señor claramente lo dice, y esto es bíblico, no lo estoy diciendo yo como una persona encaprichada. No son mis pensamientos
contra tu sentimiento. Esto es la palabra del Señor. Y quiero que oigas esta palabra, porque esta es la palabra escrita, Jesucristo, el que descendió del cielo en letras. Y Él dice claramente, allí mismo en el capítulo 3, que es ese amor bendito en el verso 16, que ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Él también dice en el verso 36, y creo que aquí hay un códice de bendición para tu vida, pero quiero que lo oigas. Dice Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál ira? La retribución, al final pecado. Porque la ira de Dios tiene un descontento divino contra el pecado. Dios detesta el pecado. El pecado proviene de Satanás. Dios te tiende la mano a ti, pero Dios quiere que seas responsable. Porque la ira, óyelo bien, volvemos a Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios, ¿la ira de quién? No de José Rodríguez, es de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8? Óyelo, mira lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Una pregunta que te hago. Si en este momento hay un hombre hincado, de rodillas, pidiéndole a Dios en rezo, oración, conjuro, meditación, ayuno, la muerte del prójimo, ¿sabías que hay personas que en este momento están ayunando para que otro muera? ¿Sabes que hay personas en este momento que están rezando para que otros pierdan la vida? Y según lo hacen en nombre de Dios. Allí se está amando. ¿Se ama al prójimo allí? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Te imaginas en este momento una mujer joven, universitaria, que se enamoró de un hombre grande, mayor, con familia? Y esa muchacha en la universidad tiene lágrimas. Allá en el salón de clase, viene en el bus con lágrimas y viene con una oración. Y la oración es esta: ay Dios, reivindícame. Ay Dios, dame ese hombre. Si tienes que llevarte esa mujer, llévatela. Pero dame la oportunidad de yo ser feliz con ese hombre. ¿Eso es el amor de Dios, hijo? ¿Hija? ¿Te imaginas a un muchacho, un hombre, orando para que el esposo de esa dama que según él ama muera y él entonces quedarse con esa princesa según él? ¿Te imaginas? ¿Ese es el amor de Dios? Así es el amor de Dios, porque la ira de Dios, hay un momento donde el pecado va a tener una paga. Dios no quiere que finalmente termines en el castigo divino, porque hay un desagrado celestial. Dios está desagradado, un desagrado divino contra el pecado. Y si tú persistes justificándote por la canción que oyes, por las lágrimas que echas,
por los ayunos que haces, por los crucifijos que tienes en el pecho, que tienes en el espaldar de la cama, que tienes guindado en el cuarto, o tienes guindado en la cocina, o tienes guindado en la sala. Si tú estás echando la maldición a tu prójimo, Dios está en desagrado y tú no eres ignorante, porque si tú le estás pidiendo a un Dios que te cumpla tu capricho es porque sabes que Él existe, de manera tal que tú que estás haciendo eso eres inexcusable. Y entiende en este argumento que Pablo presenta, la ira de Dios tiene lugar en su justicia. En su parte benévola, Dios tiende la mano en Cristo para que tú te reivindiques, para que tú te justifiques. Has hecho el mal, has deseado el mal, has practicado el mal. Está bien, arrepiéntete, Dios te perdona. Todos tienen derecho al arrepentimiento, todos tienen derecho al perdón de Dios. Reivindícate con Dios, no importa lo que el hombre diga. Es importante que tú te reivindiques. Deja de hacer lo que estás haciendo, porque en la justicia de Dios eres inexcusable y tiene que haber una responsabilidad en ti, porque la misma naturaleza, el mismo entorno, las cosas visibles, sabes que dependen de un poder invisible, y ese poder invisible es Dios Todopoderoso y el Dios poderoso Salvador, Jesucristo, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora bien, quiero que esto quede bien claro. Todos aquellos que se rebelan contra Dios, contra su palabra, que persisten en pecado, les espera un terrible destino. Aquellos judíos rechazaron al Cristo. Aquellos judíos rechazaron a la vida. Como dice Juan 3:36, rechazaron a la vida y entonces vino sobre ellos la ira. ¿Qué le deparó la vida a esos judíos? Bueno, nada menos y nada más que la Jerusalén del entonces fue llevada a cenizas. Lo único que queda de aquella gran Jerusalén son los muros de la lamentación, vestigios de la grandeza de la tierra que pisoteó Jesús con sus hermosas sandalias. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías. Es que es terrible lo que viene sobre aquellas personas, los que están corriendo en el camino de rechazar al Cristo, de rechazar al Hijo de Dios. Y es por eso que Pablo lo explica claramente a través del libro. Y aquí quiero que tú empieces a meditar en este momento, porque estamos, hermanos amados, en un cuarto del verso 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios, sin movernos más allá, estamos allí. Porque la ira de Dios, ahí está, no falta, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a detenernos acá, porque es un material que creo que no lo vamos a poder digerir si no tomamos en cuenta lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Te parece? Es decir, porque la ira de Dios es un argumento que Pablo coloca claramente a mitad de este capítulo para que tú medites y ya empieces a tener también la otra parte, lo que es la muerte separado de Dios.
Nosotros siempre decimos lo que a su vez el Señor nos enseña a través de su palabra. Hoy convoco al cielo y a la tierra por testigo, la luna y el sol. He colocado la vida y la muerte delante de ti. Tú escoges la vida o escoges la muerte. La vida es Cristo, la muerte es rechazar a Cristo. Y esto, repito, no son mis palabras. Yo estoy simplemente siendo propicio a lo que dicen las palabras, un facilitador a lo que dice la bendita palabra del Señor. Y vamos poco a poco moviéndonos con citas de respaldo para que cada uno de nosotros sepa a qué atenerse. La justicia de Dios es un atributo, una esencia en Él. Aún los querubines y serafines no se atreven a mirarle por su santidad, porque es tan justo, tan perfecto y recto. En esa justicia, Él tiene un plan, porque Él sabe lo que somos nosotros. Él nos hizo, y Él, como no quiere la muerte del que muere, Él ha dado a su Hijo. En su misericordia nos ha tendido la mano. Y eso es una verdad más grande que el sol. Y una verdad, hermanos, pero superlativa. Nada es más grande que esa verdad. También es verdad que cada uno de nosotros debe decidir, mientras tiene la capacidad en esta tierra, o se toma esa oportunidad de verdad, porque la ira de Dios tiene, hermano, un desagrado divino contra el pecado. Tenemos nosotros que entender que la misericordia de Dios en Cristo nos atañe y nos trae una responsabilidad. No puede ser que entonces personas justificándose o justificándonos invoquemos el nombre del Señor haciendo aberraciones y maldades. Aquel muchacho que conocí en el año 83, yo todavía no conocía al Señor. Claro, éramos jovencitos los dos. Él me llevaba un año. Evan McGregor se arrodillaba y le decía a Dios: ayúdame, que voy a asaltar, ayúdame, que voy a robar. Y yo le decía: pero tú tienes un arma, tú vas a meterte en una casa, allí el padre de familia se va a defender, y si tú le quitas la vida, por eso le estoy pidiendo a Dios que me saque con bien. Y si tengo que matar, voy a matar. Hermanos, ¿cuántas personas orando así? Apegándose a la misericordia de Dios. Pero eso es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Personas con Dios en el pecho, según un crucifijo en el pecho, una esclava con un crucifijo, una tobillera con un crucifijo, una trenza tricolor guindada en el pecho con un crucifijo, un rosario con un crucifijo, y desean el mal, maldicen en su foro interno al prójimo. Hombres y mujeres que le rezan a Dios, van a misa, confiesan sus pecados, van a cultos, cantan, pero quieren la destrucción de hogares para quedarse con el hombre si es el caso de la mujer, o quedarse con la mujer si es el caso del hombre, porque anhelan a ese hombre. No hay más hombre en la tierra, no hay más mujeres en la tierra. Es la voluntad del Señor en su plan de justicia. ¿Tú crees que allí la misericordia de Dios es pisotear la sangre de Cristo? ¿Tú crees que practicar
esa maldad con el Cristo en la mano, con el crucifijo en la mano, ¿tú crees que eso es ser una persona de Dios? Ay, Diosito, te lo pido, y como tú me complaces, dame mi regalo este año antes que finalice. Que ese hombre o que esa mujer pase el 31 de diciembre conmigo. ¿Te imaginas? Bueno, Dios nos ayude a todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, estamos en tus manos. Ayúdanos. Padre, todo este mensaje viene de tu palabra. Habla nuestras vidas, habla la vida de nuestros hermanos. Permite que tu Santo Espíritu ponga el querer y el hacer en nosotros, mudándonos. Señor, para la gloria de tu nombre, haz de nuestra vida un altar para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Todo el que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. El que reconoce su pecado, Señor, tú le perdonas y le das una oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti y en ti estamos, guíanos en tu verdad. Para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, cúbrenos con tu sangre, porque ella tiene, Señor, poder, Señor, para guardarnos de el mal y de las acusaciones del maligno. En el nombre de Jesús. Amén.